Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todo lo que es drama, tendencia y bueno, pura carnita asada digital. Yo soy y estoy emocionadísima de tenerlos aquí conmigo hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? Prepárense porque esto se pone bueno. Vamos a desmenuzar con lupa y bisturí un escándalo que ha estado quemando las redes sociales últimamente. Un drama protagonizado por una figura pública que hasta hace poco parecía intocable. Hablaremos del momento exacto, del detalle minúsculo, de la astilla en el ojo que enfureció a Demet. Sí, señores y señoras, vamos a explorar qué hizo que Demet, la reina de la calma y la elegancia, explotara en las redes. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este océano de chisme jugoso, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal y activen la campanita. Así no se perderán ni un solo vídeo con lo último del mundo del espectáculo, las tendencias virales y por supuesto el mejor chisme de Internet. Suscríbanse ya. No se arrepentirán. Y para los que ya son parte de esta gran familia, un abrazo gigante y gracias por su apoyo incondicional. Ahora sí, agárrense fuerte porque vamos a empezar. Todos conocemos a Demet. Bueno, casi todos. Demet era una de esas personalidades que parecen tenerlo todo bajo control. Exitosa en su carrera, impecable en su imagen pública y con una legión de fans que la defendían a capa y espada. Era vista como un ejemplo a seguir, un modelo de profesionalismo y serenidad. Pero como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Y detrás de esa fachada de perfección aparentemente se escondía una bomba a punto de estallar. Durante años Demet ha navegado las turbulentas aguas de las redes sociales con una maestría envidiable. Sabía cómo mantener su imagen pulcra, cómo responder a las críticas con elegancia y cómo interactuar con sus fans de manera cercana y genuina. Era la reina indiscutible del no comment estratégico y la sonrisa perfecta para cada ocasión. Pero incluso la persona más controlada tiene sus límites. Y al parecer, alguien o algo logró cruzar la línea. El detonante, la chispa que encendió la mecha, fue, redoble de tambores un comentario. Sí, así de simple. Un comentario aparentemente inofensivo que, de alguna manera, logró penetrar la armadura de Demet y desatar su furia. Pero no fue cualquier comentario. Fue un comentario sutil, venenoso, disfrazado de halago. Un comentario que tocó una fibra sensible, una inseguridad oculta que Demet había intentado mantener enterrada durante años. Este comentario, publicado en una de sus últimas fotos de Instagram, decía algo así como: "Wow, Demet. Te ves radiante. Se nota que el botox te ha sentado de maravilla". A primera vista podría parecer un cumplido. Pero si lo analizamos con detenimiento podemos ver la daga oculta. El comentario insinuaba que la belleza de Demet no era natural, que dependía de retoques estéticos para mantenerse joven y atractiva. Ahora, ustedes dirán, un simple comentario, ¿en serio? Eso no es para tanto. Pero recuerden que estamos hablando de Demet, una persona que siempre se ha esforzado por proyectar una imagen de autenticidad y naturalidad. Y la idea de que se la percibiera como alguien que recurre a la cirugía estética para mantener su apariencia la sacudió hasta los cimientos. Pero, ¿por qué este comentario en particular la afectó tanto? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones y las teorías. Algunos dicen que Demet siempre ha sido muy sensible a las críticas sobre su apariencia. Otros creen que el comentario tocó una inseguridad profunda relacionada con su edad. Y otros simplemente piensan que fue la gota que derramó el vaso después de años de lidiar con comentarios maliciosos y juicios injustos. Profundicemos un poco en estas teorías, porque mis chismosos, aquí es donde la cosa se pone interesante. La teoría de la sensibilidad a las críticas sobre la apariencia como saben, es un clásico en el mundo del espectáculo. Demet, a pesar de su imagen de mujer fuerte e independiente, ha estado bajo el microscopio público desde muy joven. Cada arruga, cada kilo de más, cada cambio de look ha sido analizado, criticado y debatido hasta la saciedad. Imagínense el peso que debe sentir una persona al saber que cada detalle de su físico está sujeto al juicio de millones de personas. Es como vivir en un reality show constante, donde todos son jueces y nadie parece recordar que detrás de la pantalla hay un ser humano de carne y hueso. Tal vez, después de años de aguantar este escrutinio, la paciencia de Demet simplemente se agotó. Luego tenemos la teoría de la inseguridad relacionada con la edad
Este punto, mis queridos, es un tema tabú que acecha a muchas mujeres, especialmente en una industria donde la juventud se valora por encima de todo. Demet, a pesar de ser una mujer exitosa y realizada, no está exenta de sentir la presión de mantenerse joven y atractiva. La sociedad nos bombardea constantemente con imágenes de mujeres jóvenes y perfectas, creando una idea irreal de la belleza. Es fácil entender por qué Demet podría sentirse insegura ante un comentario que insinuaba que necesitaba recurrir al botox para mantenerse radiante. La presión es real, mis amores. Y finalmente la teoría de asterisco, la gota que derramó el vaso asterisco. Esta es, quizás, la teoría más plausible. Demet ha sido una figura pública durante muchos años, y seguramente ha tenido que lidiar con innumerables comentarios maliciosos y juicios injustos. Tal vez este comentario en particular no fue más ofensivo que otros que había recibido antes, pero llegó en un momento en el que Demet ya estaba al límite. Es como cuando tienes una herida que está cicatrizando y alguien la roza sin querer, duele el doble. A veces la paciencia se agota y la explosión es inevitable. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Demet no se quedó callada. En lugar de ignorar el comentario o responder con su habitual diplomacia, explotó. Respondió con un mensaje furioso, lleno de sarcasmo e indignación. Un mensaje que rápidamente se viralizó y generó una ola de reacciones en las redes sociales. Y vaya ola. Las redes sociales se convirtieron en un auténtico campo de batalla. Los fans de Demet la defendieron a capa y espada, atacando al autor del comentario original con uñas y dientes. Otros, en cambio, la criticaron por su reacción desmedida, argumentando que una figura pública como ella debería ser más tolerante y diplomática. El hashtag #DemetExplota se convirtió en trending topic mundial, y los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de la noticia. El drama estaba servido, mis chismosos. En su respuesta, Demet acusó al autor del comentario de ser un envidioso, un hipócrita y un amargado. Negó rotundamente haberse sometido a algún tipo de procedimiento estético y defendió su derecho a envejecer con gracia y dignidad. Su mensaje fue contundente, apasionado y para muchos refrescante. Demet, en ese momento, se convirtió en la voz de muchas mujeres que se sienten presionadas a cumplir con los estándares de belleza irreales impuestos por la sociedad. Pero la reacción de Demet también generó controversia. Algunos la criticaron por ser demasiado impulsiva y por darle demasiada importancia a un simple comentario. Otros la defendieron, argumentando que tenía todo el derecho a defenderse de las críticas y los ataques personales. Incluso hubo quienes sugirieron que la explosión de Demet era una estrategia de marketing para generar publicidad. Ay, mis chismosos, qué retorcidos somos a veces. Lo que nadie puede negar es que la respuesta de Demet marcó un antes y un después en su imagen pública. Dejó de ser vista como la figura perfecta e intocable que siempre había proyectado y se reveló como una persona real, con sentimientos, inseguridades y sobre todo, con la capacidad de defenderse a sí misma. Demet, de repente, se volvió más cercana, más humana, más relatable. Pero la historia no termina ahí. Después de la explosión inicial, Demet decidió tomarse un tiempo para reflexionar sobre lo sucedido. Analizó su reacción, consideró las críticas que había recibido y finalmente publicó un nuevo mensaje en sus redes sociales. Este periodo de reflexión, mis queridos, es crucial en cualquier drama de este tipo. Es el momento en el que la figura pública se enfrenta a las consecuencias de sus actos y decide qué camino tomar. ¿Se disculpa? ¿Se reafirma en su postura? ¿Intenta minimizar el impacto de sus palabras? La decisión que tome en este momento puede definir su futuro. En este mensaje, Demet se disculpó por su tono impulsivo y por haber reaccionado de manera tan visceral. Reconoció que había exagerado y que no había sido la mejor manera de manejar la situación. Pero también reiteró su postura sobre la importancia de la autenticidad y la aceptación personal. Demet, con este gesto, demostró humildad y madurez. Reconoció sus errores y se responsabilizó por sus actos. Además, Demet aprovechó la oportunidad para hablar sobre el impacto negativo de las redes sociales en la autoestima y la salud mental. Denunció la cultura de la perfección impuesta por las plataformas digitales y animó a sus seguidores a amarse a sí mismos tal como son, con sus virtudes y sus defectos. Este mensaje, mis queridos, es fundamental en un mundo donde las redes sociales tienen un impacto tan grande en nuestras vidas. Demet, al alzar su voz contra la cultura de la perfección, se convirtió en una defensora de la autenticidad y la autoaceptación.
Este mensaje, mucho más reflexivo y sereno que el anterior, fue recibido con entusiasmo por sus seguidores. Muchos la felicitaron por su honestidad y su valentía, y la aplaudieron por usar su plataforma para promover un mensaje positivo y empoderador. La imagen de Demet, después de este episodio, se fortaleció aún más. Demostró ser una persona real, imperfecta, pero con la capacidad de aprender de sus errores y utilizar su influencia para hacer el bien. Así que, mis queridos chismosos, ¿qué podemos aprender de todo esto? Que incluso las personas que parecen tenerlo todo bajo control son vulnerables a las críticas y las inseguridades. Que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo, tanto para el que las usa como para el que las consume. Y sobre todo que es importante ser auténtico, defender lo que uno cree y no dejarse llevar por la presión de la perfección impuesta por la sociedad. La historia de Demet nos enseña que no hay nada de malo en mostrar nuestras vulnerabilidades, en defendernos de las críticas y en alzar nuestra voz contra la injusticia. Y también nos recuerda que es importante reflexionar sobre nuestras acciones y aprender de nuestros errores. Y ahora, para recapitular un poco lo que hemos hablado hoy, recordemos que el detalle que enfureció a Demet fue un comentario aparentemente inofensivo sobre su posible uso de Botox. Este comentario tocó una fibra sensible en Demet, quien siempre se ha esforzado por proyectar una imagen de naturalidad. Su explosiva respuesta generó controversia, pero también la humanizó ante sus seguidores. Finalmente Demet se disculpó por su reacción inicial y aprovechó la oportunidad para promover un mensaje de autenticidad y aceptación personal. En resumen, mis chismosos, una historia con moraleja. Y eso es todo por hoy, mis queridos chismosos. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo del drama de Demet. Recuerden que el chisme es bueno, pero siempre con respeto. Y recuerden también que detrás de cada escándalo, detrás de cada figura pública, hay una persona real con sentimientos y emociones. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a escuchar mis locuras. Son los mejores. Y ahora los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la reacción de Demet? ¿Creen que exageró o que hizo bien en defenderse? ¿Qué mensaje se llevan de esta historia? Quiero saber sus opiniones. No sean tímidos y suéltenlo todo. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo chisme. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, mis chismosos, la vida es demasiado corta para no disfrutar del buen chisme. Así que síganme para más dramas, tendencias y por supuesto, pura carnita asada digital. Hasta la próxima.